A mi querida tribu, gracias por acompañarnos y como siempre ser el cambio que queremos ver en el mundo. Te saluda Elvia Gómez, esto es Viviendo en Equilibrio y el día de hoy yo les traje, seguramente algunos lo recordarán quienes nos hayan seguido a lo largo de nuestra etapa de radio, a mi querido Lauro Macías. Él es el representante y también entrenador de Gordon International Training, ¿o cómo es? Representante en México de Gordon Training International. Ok, bueno, así vamos por orden. Y también, bueno, él es consultor, sobre todo a nivel internacional. Y hoy se los traje porque esta semana les voy a traer, estamos todavía expandiéndonos, recuperando estos lazos que teníamos con nuestra querida red de apoyo a través de Equilibrio Medios que Transforman. Y bueno, como siempre, yo les agradezco que le den la bienvenida a nuestro colaborador y parte también de la tribu, porque Laura el día de hoy nos va a dar herramientas para podernos encaminar, porque yo le platicaba que este tema surge porque pareciera que la juventud, Laura, y tú me corregirás cómo nos vamos y cómo vamos poniendo sobre la mesa este tema. Hay mucha confusión en la juventud, sobre todo en los que son la generación millennials y centennials, que son como de los 2000 para acá. Los millennials todavía agarraron la última década de los 90 y demás. Pero lo que yo te platicaba y ponerlo sobre la mesa, Lauro, que pareciera que hay mucha confusión. Quiero indagar en las causas. Yo tengo una perspectiva, tú me compartirás la tuya, porque esa confusión no solamente ha sido a nivel sociedad, a nivel ofertas, a nivel educación, sino me parece que mucho de ello ha sido la cuestión de paternidad. Tú a través de Gordon Training has explorado mucho en un modelo de educación muy directa, muy efectiva, que tiene que ver con liderazgo. Bienvenido. Gracias, la tribu te recibe y platíquenle, muchachos, para que se quede. Él que viaja por el mundo, mándenle saludos. ¿Desde dónde le están mandando su saludo y la recepción a esta nueva parte? Porque no te había tocado mucho, ¿verdad? No, esta es la primera vez en esta etapa, en estas Sí, ¿verdad? Después como de 3 años, amigo, ya casi 4. Sí, qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. Nos pasó la vida. La vida nos puso en diferentes ámbitos laborales y nos complicó bastante seguir en contacto. Pero qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí, no, y me encanta porque le dije, cuando tú estés aquí nuevamente, ahí tú me avisas. Sí, y de pronto se dio que se dio la oportunidad. Y de veras pareciera que no pasan los años que nos volvemos a sentar a la mesa y que podemos volver a compartir. Esas son de estos encuentros que podemos aplaudir y agradecerle. Claro, y esas son las relaciones bonitas, ¿no? Que no estás diario, pero sabes que estás. Exacto. Las significativas, que sembraste algo. Y mira, y hoy vamos a hablar de un tema que a ti te apasiona, porque tiene que ver con jóvenes, liderazgo y paternidad. Así es. Pues me platicabas, me preguntabas también un poco sobre esta confusión que hay hoy día con los jóvenes. Mira, yo pienso en algo. Recuerdo mi primer día de clases en la universidad. Okay. Para que vayan sacando cuentas, esto fue en el 2000, hace 18 años. Ay, eres más joven. Es la cámara, yo creo, los filtros. Hace 18 años, sí, que fue mi primer día en la universidad. Llegó el director de carrera a un salón de 50, no éramos tantos, como 40 alumnos. Ay, sí, no tantos. 40. La carrera más grande de la universidad, Ingeniería Industrial, y la carrera con mayor porcentaje de graduados en cuestión de cuántos empiezan y cuántos terminan. Y aún así se paró el director de carrera a mitad del salón y dijo: a ver, muchachos, de aquí para acá se titulan, de acá para acá no. Ustedes deciden de qué lado se sientan. Ah, caray. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas. Ustedes deciden. Entonces, así como en ese momento, a ver, ¿qué nos está diciendo? Sí. Y dijo, y somos la carrera donde más se gradúan. Si nos vamos a psicología organizacional, que es la carrera que teníamos en esa universidad, se van a graduar 7 de 100. Esos eran los porcentajes hace 18 años. Es otra generación, ciertamente, ¿verdad? Hace 2 generaciones, pudiéramos decir, para algunos pudieran decir hasta 4, ahora hay quien mide las generaciones cada 5 años. En fin, hace 18.
así estaban las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿había entonces certidumbre en la juventud? Y te puedo decir que fue cierta la estadística. 50% nos graduamos. O sea, eso de que nosotros en nuestra cabecita nos contamos en mis tiempos, ni existe. O sea, es una cuestión de juventud entonces. Claro, es un proceso normal y vamos a poner también las cosas un poco en perspectiva. Ya cuando lo vemos a los 35, 38, 40, 45 años y nos ponemos a pensar, a ver, a los 18 años yo tuve que decidir a qué me quería dedicar. Como me veo yo hoy día, ¿creo yo haber tenido la madurez suficiente? Yo no, Te puedo hablar por mí, no, y creo que muchos de nosotros no la teníamos. Otra cosa también muy importante, ¿cuántos de nosotros nos dedicamos a eso, a lo que estudiamos? Muy pocos. O sea, la estadística, si lo ponemos en estadística, todavía va a ser mínimo. Aparte de que te graduaste, no necesariamente terminaste haciendo lo que ahora haces. Exactamente, y no está mal. Cambiamos, tenemos contacto con nuevas cosas, con nuevas personas, con nuevos conocimientos y nuestros intereses cambian. Hasta nuestros pasatiempos. Mucha gente tenía un pasatiempo hace 5 años y hoy tiene otro. No está mal, conoció otras cosas, está explorando, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es un ciclo normal. ¿Dónde es donde yo veo un cambio drástico? Que hay una diferencia importante en las generaciones. Es indudable el cambio que experimentaron en cuestión de tecnología y acceso a la información y comunicación estas generaciones. Hay una generación que más o menos es la nuestra. Es una generación, leí un artículo hace poco, únicamente de unos 5 años. Empieza por ahí del 77-78 y termina por ahí del 82, o sea, yo la muerdo por poquitito, ¿verdad? Esa generación es una generación perdida. ¿La generación X? No, este artículo le llama perdida porque ningún otro autor la está señalando. Y le llama perdida este artículo porque dice, fue una generación que todavía jugó en la calle, que todavía nos tocó hacerle la televisión clac clac, que escuchábamos el radio, exacto, que la televisión era clac clac y ni cablevisión, o sea era el 2 y ya, ¿no? Así creo que había un canal y ya. El 2, el 4, el 5, el 7, el 9, no, a ti ya te tocó más variedad, sí, pero creo que antes era el 2 y ya, pararle de contar, ya después. 22, ¿te acuerdas? Sí. Y hay otro. Y era la cultural. Y en el cultural, además del poli, que ya lo teníamos, el 11, así es, en fin. El que tenía televisión por cable o parabólica era una persona. Sí. Era millonario. Oye, aparte fuimos de la generación que, y eso ayer me lo estaban platicando mis hijos, es que nuestra generación ya va a ser muy difícil que lean. Así es. Porque ustedes sí van a leer, o sea, yo me acuerdo de la hemeroteca, o sea, ibas y todavía sacabas tu enciclopedia, ibas a la biblioteca, ibas a la hemeroteca a buscar el periódico donde se encontraba la información. Esa generación fuimos. A eso se refiere precisamente, que es una generación perdida. Todavía nos tocó eso, pero nos tocó el cambio de ya empezar a ver computadoras en casa. Nosotros vivimos en un mundo sin celulares y nos tocó ver el cambio a un mundo con celulares. Pero una persona nacida en el 83, ya su infancia fue una infancia con celulares, más digitalizada, con acceso inclusive a internet. O sea, sus hermanos mayores eran los que habían vivido sin los celulares, y eran muy pequeños cuando eso sucedió. Pero ya cuando ellos entraron a la escuela y empezaron a pedirle permiso a los papás, ya ellos le podían pedir permiso por celular. Y eso cambió el mundo de una manera drástica. O sea, la tecnología sí influyó. Totalmente. ¿Y de qué manera influye también? Que hoy día vemos los cambios ya no por décadas. Antes eran los 60, 70, 80, 90.
ahora es cada 5 años. ¿Por avance tecnológico? Sí. Oye, yo ya te iba a decir por presentación de iPhone. Por modelo tecnológico de teléfono. Pues sí, o sea, nosotros sí hoy nos compramos el último celular, en 2 o 3 meses ya es obsoleto. Bueno, no obsoleto, pero quiero decir ya no es el último. Oye, y lo peor de todo que lo terminas de pagar en 2 años. Y lo vas a pagar en 2 años, así. Paradojas de la vida, ¿verdad? Sí, no obsoleto, pero ya no es el último. En 2 o 3 meses. Antes no era así. Antes tú comprabas algo de última y tenía una mayor durabilidad, al menos en ese rango de serlo de última tecnología. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues los chicos tienen mucho mayor acceso a la información, y no solo a la información, a dar ellos información. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Verdad? Se me fue el nombre de este autor en este momento, pero un artista que dijo, en el futuro todos van a tener sus 5 minutos de fama. Y es lo que estamos viendo hoy día. O sea que como así lo decimos vulgarmente, cualquier hijo de vecino, que todos somos hijos de vecino, o sea, todos. Para todos los vecinos. O sea, esto no es despectivo, así, somos el hijo del vecino, se va a poder hacer viral. Exactamente, y hoy lo vemos, ¿no? Nosotros en este momento el alcance que estamos teniendo, o sea, las facilidades que te da la tecnología, cómo se encogió el mundo. Estoy leyendo en este momento el libro de la autobiografía de Mandela, Largo Camino hacia la Libertad, y en la última parte él habla de cuando es liberado de prisión, 27 años. Y para él fue un impacto cómo había cambiado el mundo, que el mundo se había encogido. Te estoy hablando de los 90s. Imagínate hoy día, o sea, cómo se encogió el mundo, es una cosa impresionante. Para nosotros todavía nuestra generación fue que antes alguien que pudiera viajar y salir del país era wow, y era porque tenía las posibilidades económicas. Así es. Ahora para los chavos ya no hay fronteras. No, exactamente. Ni siquiera de físicas ni de mente. O sea, a nosotros cuando entramos a la universidad todavía irse a intercambio era algo, ya empezaba a ser más común. Era de una élite nada más. Exactamente. Y hoy día, tan común. Sí, mi hijo se fue de intercambio a tal lugar, en este país, en este otro país. Claro, cuando mi papá se fue a estudiar a Roma, pues fue una pérdida para la familia. O sea, ¿cómo vamos a volver a saber de ti? Hablaba por teléfono con la familia 1 o 2 meses. Sí, no era como ahorita. Y hoy agarras el teléfono y en este momento haces, no una llamada, una videollamada. O sea, una charla completa de 2 horas. No en el teléfono, en el reloj, o sea, de James Bond, ¿no? Entonces, todo este acceso a la información sucedió de una manera muy rápida. ¿Y qué pasó? No nos preparamos para esto y como padres no estuvimos listos para esto. O sea, es tan rápido que de pronto cuando ya aprendimos una, tenemos que aprender otra y otra, así vamos. Claro, ¿y qué sucedió? Aquí sí creo que ha habido un cambio importante. Cuando nosotros entramos a la universidad, el camino estaba muy trazado. Vas a decidir qué quieres estudiar, egresas, entras a trabajar. A mí me tocó una universidad que ya nos empezaban a decir esta parte de emprender. Pero entras a trabajar, tu negocio o el de alguien más, te casas. Y vienen los niños. ¡Pum! Se acabó. Ahí está así la felicidad, ese es el secreto, no le busques, ahí está. La vida es así, no hay para dónde moverse. ¿Cierto o no? Sí. O sea, era el chip que te ponían acá. Usted estudia, se casa, tiene hijos. Y se consigue un trabajo donde se pueda jubilar, ¿te acuerdas? Sí, o sea, ese era como el discurso que creen que ya para empezar en México ya no va a haber jubilaciones, ya no va a haber trabajos que duraban 20, 30 años para poderse jubilar. Así es, entonces, a nosotros, a mí ya me empieza a tocar este chip, a mí mis padres todavía me pasan esta cultura, pero nos empieza a tocar ver este cambio de, no, pues, ¿qué quiere hacer el joven, no? Que haga lo que él quiera, que sea feliz, bla, bla, bla. Sí, de acuerdo, pero nadie le dijeron cómo. Exacto. Y entonces imagínate, como papá nada más te dicen cámbiale,
así no era, era para acá, pero nadie te dijo cómo. Pero ahí vas descubriendo cómo. Sí, antes Ay, a ver cómo te arreglas. Ahora que te la cambian, a ver cómo te arreglas es peor, es todavía más complicado. Entonces, ahí es donde creo yo que sí ha habido un cambio muy drástico y no lo hemos alcanzado. Pero fíjate, lo que tú estás describiendo no solamente es el cambio drástico en la juventud, porque está bien padre decir el síntoma, ¿no? Claro. Que para los adultos es el joven. Así es. Y luego nos agarramos discursos, ay, es que en mis tiempos era mejor, no es cierto. O sea, tuvimos lo que nos acabas de describir, todo un proceso para ir descubriéndolo. Pero estás diciendo que el cambio fue como en la paternidad y también en los chavos. ¿Y ahora cómo le hacemos, Laura? Porque es lo que muchos se preguntan. En verdad, generacionalmente los chavos ahora te dicen, antes nosotros llegábamos a los 18, quién sabe si convencidos o no, y tú lo decías, tomaban la decisión porque así era el esquema, o sea, era estudias o estudias. Aquí no vas a tener tu año sabático, nadie te va a mantener, eras muy claro, y si te tenías que ir en camión, te ibas en camión. Ahora, esta demanda también económica ha puesto muchas las facilidades, que sea tecnología, pero los chavos sí se están confrontando con una cuestión de sí, pero ¿cómo le hago? Y más bien ni siquiera es cómo le hago, ¿qué hago? Claro, de acuerdo. ¿Para dónde? Ahora hay mayor recursos y al tener mayores ofertas, por supuesto, hay más opciones y entonces, pues obviamente la confusión es mayor. Ahora bien, ¿dónde es donde veo yo el problema? Imagínate que te subes a un avión. Sí. Imagínense, te estás subiendo al avión y te quedas atorado en la fila justo frente a la cabina de pilotos y escuchas que uno le dice al otro, oye, yo no lo conozco, se parece donde me entrené al simulador, pero yo este avión nunca lo he volado, no sé bien, a ver si latino, Okay. Sé el principio, porque se parece mucho al simulador y no deja de ser avión, pero vamos a ver cómo funciona. ¿Te quedas arriba del avión? Yo me doy la vuelta y me bajo. No, dices, o sea, es el primer vuelo, ni siquiera ha tenido vuelos de prueba, entrenó en su avión digital virtual, no te subes. Yo no quiero ser ni su tarea, ni parte de las estadísticas, entonces con permiso que entrene al menos en un simulador idéntico a este. Ok. Al menos, ¿no? Y eso nos pasa mucho con los muchachos y no solo actualmente, insisto, actualmente está este factor de mayores alternativas y mayor confusión. Pero esta es una historia que ha venido desde hace mucho. Le decimos a los muchachos, es que no sabes qué hacer de tu vida, es que no sabes a dónde vas. ¿Y tú sabes? Ah, caray. Y es lo que te digo, o sea, imagínate, tú no te vas a subir a un vuelo donde el que se supone lo va a liderar no sabe cómo hacerlo. Cuando tú le dices al chico, tienes que saber qué hacer con tu vida, debes tener autocontrol, capacidad de decisión, capacidad de planeación, sí, de acuerdo, a ver, ¿y tú? Te va a decir, bueno, órale, va, ¿dónde está el manual? Préstame el tuyo. Y ahí, exacto, y ahí nos vamos a atorar. Entonces es lo que tú decías hace un rato, a ver, yo debo tener claro el rumbo, yo tengo que tener claras las herramientas, y si no, todas las respuestas que nadie las tiene, o un alto nivel de conocimiento, al menos elementos básicos para planear mi vida. A ver si lo que estás diciendo me parece muy claro, porque antes, por lo menos cuando eras chavo, volteabas a ver tu figura paterna y el esquema para ellos estaba muy claro. Yo no hablo si estaban convencidos o no, pero para ellos era muy claro. O sea, la perspectiva de vida como la habían comprado, creían en ella, era muy definida y no había para dónde hacerte. Ahora nuestros chavos están viendo que cuando voltean a ver a su autoridad, la autoridad está con cara de pánico y ahora cómo le muevo porque estoy llegando a mi, ponle que en promedio de edad serían que los 40, 50 años que estamos de esos papás y siendo honestos, hay un proceso de crisis existencial porque para nosotros la vida que te habían contado, que era la felicidad, no está siendo suficiente. Porque nosotros empezamos a vivir esos cambios tan rápidos también. Entonces se nota más en nosotros esa dificultad
ante tantas alternativas y pues se está reflejando. O sea, los chicos son un muy claro reflejo de sus adultos. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué hay primero acá? Ahora, ¿quién se supone que es el adulto, el experto, el maduro, el que ya vivió? Pues uno. Se supone la Yo por eso, a mí no me voltea. Porque yo todavía no sé si me sienta tan así. A mí yo no me puedo incluir en ese grupo de gente experta y madura. Se supone. Pero si uno ahorita no. Si sí, que cuestionas, que vas diciendo, a ver cómo le ajusto, que... El otro pobre, pues imagínate. Peor. Entonces vuelvo al punto. Primero yo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo dar yo? Y lo más importante, la herramienta más fuerte que tenemos es el modelaje. Entonces, cuando yo soy un buen modelo, lo demás viene solo. A ver, ahora voy a hacer una serie de saludos porque ya te están saludando, ¿eh? Te está recibiendo nuestra querida tribu como te lo mereces, mi querido Lauro Macías. Les comparto para los que se están enlazando que Lauro Macías ha sido parte del grupo de red de apoyo de Equilibrio Medios que transforman en todas sus etapas. Desde la radio, revista, te ha tocado, nada más no te tocó tele porque todavía no nos conocíamos, pero bueno, ahora te toca la nueva etapa en redes sociales y bueno, lo recibimos con mucho cariño y te recibe así Carmen Dávila, Sandy Trending nos manda saludos, Lupis desde el Estado de México, a mi querida mi gorrita Bárbara Guardado hasta Miami, Florida, a mi hermana Te Quiero, Gómez Ale que está conectada, Ana Ramírez también, Lili con Ángeles, buenos días, y bueno, a toda nuestra tribu que se está conectando, porque yo te voy a hacer la pregunta neta, en medio de esta confusión que como adultos estamos viviendo, y así, ¿crees que estamos educando demasiado con culpa? ¿Y por qué? No creo yo que con culpa. Bueno, hay nuevos movimientos, me llamó muchísimo la atención. En el último taller para padres que di en China, cuando estábamos revisando al inicio del taller las expectativas, sí hubo una participante que me dijo, ¿cómo puedo hacer para que otros papás se den cuenta de que ellos tienen la culpa de todo lo que le pasa a los niños? A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo puedo hacer? Una de sus expectativas era tener herramientas ella para mostrarle a otros papás, colegas, por así decirlo, darles a entender, demostrarles y que ellos lo aceptaran, que eran los culpables de todo lo que le pasaba a los niños. Yo no daba crédito, no me quedó muy claro, creí que era algo de traducción, ahí me quedó bailando. O sea, hasta le preguntaste, a ver, ¿lo que estoy entendiendo es esto? Sí, por supuesto, tratamos de clarificar y demás. Ya sabes, estás frente a un grupo, a veces se vuelve un poco complicado clarificar, tienes que manejar tiempos, ahí estábamos con traducción además. Entonces, bueno, se dejó así la expectativa. Después me platicó la instructora, es que hay una corriente en China donde están defendiendo eso y predicando eso, que los papás son los culpables de todo lo que le pasa a los niños. No, espérate, tampoco así. Entonces, sí hay algunos lugares y hay algunos movimientos donde sí pudiéramos decir que están afrontando la paternidad con culpa. Yo creo de manera general que es más con conciencia. Es más con conciencia en algunos lados y en algunos otros nos estamos yendo a los extremos. ¿Qué es lo que pasó? Antes era el camino claro, es por aquí nada más, no te vayas a mover, ¿ok? Generalmente era autoritario. Sí. Y entonces alguien dijo, no, eso no está dando resultado. Hay que dar libertad. De acuerdo, pero nadie dijo cómo. Y entonces cada quien aplicó Entonces abren, pero de una manera descontrolada, sin herramientas, y entonces se cae mucho en la permisividad. Se cae muchísimo en la permisividad y muchos le tienen miedo a ese tipo de paternidad. De lo que yo he conocido, he leído, sí creo que es el peor tipo de paternidad. La permisiva es aún más dañina que la autoritaria. Porque ni siquiera hay contención. O sea, no hay como, ok, sé tú, pero aquí estoy para apoyarte, que necesites, sino vas y a ver cómo lo resuelves. Hay un desentendimiento total. Nadie sabe. Exacto, entonces eso tampoco así.
Y creo que poco a poco estamos empezando a generar ya un poco más de conciencia y estamos empezando a buscar más habilidades y herramientas. Entonces, tanto así, llamarlo culpabilidad, yo no lo llamaría así. Creo que es parte de un proceso y poco a poco nos estamos acercando a las herramientas. ¿Cómo? Y te pregunto también esto, que tú has tenido la oportunidad de viajar por el mundo y de conocer muchos tipos de paternidad, en donde la paternidad siempre tiene su punto en común, porque uno podría decir, no es lo mismo como se educa en América Latina, como se educa en Asia, en Europa. ¿Hay algún punto de encuentro que generacionalmente lo estén viviendo todos, aunque no importa si está en China, en Francia, en Perú? Sí, esta parte es muy bonita y es muy interesante. Y nos trae de regreso a esta parte de cómo ayudarles a tener certidumbre. Si hacemos una encuesta, ¿cuál es tu principal objetivo como papá, como mamá? Por supuesto va a haber muchas respuestas, pero hay una que logra un muy buen consenso y en la que la inmensa mayoría están de acuerdo. La inmensa mayoría en culturas y en tiempo, en distintas generaciones. Y es hacer de mi hijo o de mi hija la mejor persona posible. Ok, ese como coincide. Sí, o sea, que él sea lo mejor que puede ser, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor persona? De manera natural, el ser humano vive en comunidad. De acuerdo a la teoría de Maslow, nuestro tercer nivel de necesidades sociales. Por naturaleza somos sociales. Entonces, la mejor persona es aquella capaz de autocontrolarse, autodeterminarse para dar algo al grupo. Para compartir. Que puede vivir en sociedad, que puede aportar algo a la comunidad y que puede ayudarle a crecer. Por supuesto, creciendo primero ella. Para que cualquier persona logre esto, logre relacionarse de la mejor manera, debe brindarse. ¿Qué puedo dar yo al grupo? ¿Con qué puedo yo contribuir? Y eso se da en cualquier relación, en cualquier sociedad. Entre los hermanos, entre los amigos, en las parejas, en el trabajo. ¿Qué puedo dar yo al grupo? ¿Y qué puede darme el grupo? Por supuesto, ¿verdad? Para que yo pueda darle a los demás. De aquí viene una parte muy importante. Reafirmando esto de darme a los demás y vivir en conjunto. Recordemos que a partir de la aceptación de un tercero. Ok. Si no, no existo o no existe. ¿Se acuerdan de esta película muy bonita de A Beautiful Mind? Ah, ok. De Russell Crowe. Una mente brillante, el premio Nobel de la Paz, no de la Paz, el premio Nobel de Matemáticas, perdón. Y entonces resulta ser que esta persona, quien interpreta a Russell Crowe, tiene esquizofrenia. Y es tal su inteligencia que se da cuenta de que son alucinaciones. Cuando le dice a su esposa, es cierto, no existen, no envejecen. Ahí se da cuenta que no existen. Se no han envejecido. No pueden ser reales. Y entonces hay una escena muy bonita, muy interesante, donde al salir de clases, ya estando él mejor, se encuentra con otro señor que le aborda y entonces le preguntan a una alumna, oye, ¿ves a este señor? ¿Hay un señor parado al lado de mí? Y la alumna muy extrañada le dice, sí, ahí hay un señor. ¿Cómo es? Algo así le dice, ¿no? Y le pide la confirmación de su existencia. A eso me refiero. O sea, si yo digo que tú existes y tú dices que existimos, tiene que haber una confirmación. Porque con sus alucinaciones había esa confirmación entre ellos dos, llenan de alucinaciones. Pero cuando un tercero dice, él está ahí y tú estás aquí, entonces es válida. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que vivir en grupo, tenemos que brindarnos a los demás. ¿Cómo me brindo a los demás? Me tengo que poseer, tengo que ser dueño de mí mismo. Yo no ¿Cómo te apropias? Para allá vamos. Yo no puedo dar, obviamente, lo que no es mío, ¿verdad? No te puedo dar
un automóvil que está acá afuera estacionado porque no es mío. Entonces, para que yo me brinde, me tengo que poseer. ¿Y cómo me puedo poseer? ¿Cómo es esto de poseerme? Me debo conocer. Debo conocer mis aptitudes, mis cualidades, mis atributos, pero también mis defectos, mis debilidades y mis carencias. Conociéndome bien es como puedo poseerme. Entonces, si me poseo, me conozco, me poseo, me puedo brindar y puedo relacionarme. Por eso decíamos, primero yo. Cuando nosotros somos capaces de hacer esto, somos un buen modelo y vamos a ser capaces de dar certidumbre a los jóvenes. ¿Cuál es la diferencia que en esta tanta confusión nos enseñan mucho a lo mejor no, porque no tiene nada más que ver con amor propio? Tú acabas de dar una lista de cualidades que tendríamos que hacer para podernos apropiar de nuestra propia existencia. ¿Cuál es la diferencia de que nos hemos comprado esta idea, primero yo y no me importan los demás? O sea, ¿cuál es la diferencia de que antes, y ahí sí me voy a escuchar muy abuelita, antes era muy claro como esta cuestión de me voy a compartir y también quiero servir y estar para los demás. Y ahora, como ya no sabemos ni cómo estar con nosotros, ya no sabemos cómo estar con los demás, entra como una parte de egoísmo dentro de libertad que ya nos confundió, que ya no sabemos por dónde caminar el punto de equilibrio. Al no tener el cómo, me parece que estamos adoptando actitudes muy simplistas, por así decirlo, ¿verdad? Yo lo dije, como tú lo tomes es tu problema. Yo soy así, el que le gusta, el que no, vamos con algo. La frase de yo soy responsable, y eso me lo enseñó Lauro, en un curso de comunicación que decía, hay una frase que dice, yo soy responsable de lo que digo y no de lo que entiendas. Y me acuerdo que él decía, no es cierto. También eres responsable de lo que quieres comunicar al otro. Y si no te entiendes, hasta que te puedas comunicar. Hay habilidades de comunicación para que esa brecha entre lo que digo y lo que entiendes, tú solo, o sea, el que emite la pueda cortar la brecha. Claro que lo hay. Es que la otra es muy simple, pero imagínate en todas las broncas que nos vamos a meter. Ahí te ve el mensaje y haz con él lo que quieras. Pues no. No. Por eso estamos como ¿Dónde está mi responsabilidad también? Ay, ¿qué lo dije? Si te ofendiste a mí, ¿qué? Pero no, o sea, el punto es, ¿quieres estar compartiendo? Porque también esa es la pregunta. ¿Crees que como ya no sabemos cómo compartirnos, nos dé miedo de pronto regresar a las bases de compartirte con el otro desde una realidad y una comunicación más honesta y efectiva? Bueno, vuelvo al punto, caímos en la parte simplista y ahora estamos empezando a tomar ya un camino de más conciencia y sí de empezar a decir, a ver, ok, me tengo que conocer, soy responsable de mí, pero no solo de mí, también de mis relaciones, no nada más es ahí te va. O sea, ahí estamos empezando a tomar ese camino. Ya teniendo las herramientas, ya entonces podemos empezar a tomar control de la situación. A ver, te lo voy a poner, ya sabes que yo soy metafórica, con ejemplos prácticos y demás. Le mando un abrazo. Fíjate, José Hugo Arellano, él sí nos escuchaba desde que estábamos en radio. Mira, muchas gracias. Qué padre que esté el día de hoy conectado, y un abrazo, amigo. Angelines Luengo también te dice buenos días, nos dice buenos días. A California mandamos un abrazo. A Maga Robledo, Maga, Maga es... si no la esposa de Jerónimo. Sí, aquí está la súper conectada. Sí, a ver, pues estuvo en el taller, fíjate, los reencuentros se dan en el momento perfecto y justamente el jueves ve a Jerónimo. Sí. Después también de que Jerónimo andaba de viajes y demás, nuevamente, mira, todo se acomoda perfecto. Pero a ver, hablando de ejemplos, ¿qué pasa cuando tú, tienes que reconocer que como adulto estás pasando por este proceso, pero no te puedes clavar tanto en tu propio proceso porque si no, como guía, como guías, eso es lo que está pasando, de pronto nos clavamos tanto en nosotros que se nos olvida que hay detrás de nosotros alguien siguiendo nuestros pasos. Claro. ¿Qué hacemos en el momento en que ves que hay demasiada confusión con tu chavo, con tu adolescente, con tu joven, que no sabe ni para dónde? Nos ponemos como el policía a seguirlos, los apapachamos demasiado, ya no sabemos cuál es el punto medio ahí, Laura. Sí, mira, dando por hecho
o teniendo este requisito previo de haber trabajado nosotros mismos, el siguiente paso es tiempo. Tiempo. Independientemente de que, y fíjate, ese es el punto clave por lo que te decía, para mí la peor paternidad o maternidad es la permisiva, porque es la que carece de tiempo. O sea, no le doy tiempo a mi hijo. He visto una constante en todos los países, con todos mis participantes, los papás que tienen buena relación con sus hijos, o las mejores relaciones, los mejores frutos, independientemente de las técnicas que utilicen, de las maneras que utilicen de comunicación o formas de comunicación, tiempo. Son papás y mamás que les dedican tiempo a sus hijos. Eso es crítico. Cuando estamos cerca de ellos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, vamos a ver pistas y señales que están empezando a perder el rumbo y vamos a poder guiarlos. Si no te das tiempo, ¿cómo ves pistas y señales? Y mucho menos vas a poder guiar. Eso requiere todavía de mayor, ¿verdad? Un problema grande que yo he visto hoy en día, grande, es en ciertos grupos, no en todos, en ciertos grupos sociales, sobre todo en aquellos que tienen la posibilidad de pagar por gente que ayude a la familia, o sea, de pagar por la nana, la persona que ayuda al aseo, en fin, que tiene trabajadores en casa. Está sucediendo mucho que los niños se vuelven niños de la nana o de los trabajadores del hogar. Ok, de los cuidadores. De los cuidadores, porque como tenemos la capacidad económica y tengo quien me apoye, pues es muy fácil caer en la tentación de desemplear. No, y aparte es como medio loco el asunto, porque estoy trabajando para pagar, ¿no?, a los cuidadores. O sea, es como una exigencia, y esto me voy a escuchar y ahorita se me viene a la mente un libro que leí que después del neoliberalismo, que iba a pasar en la conformación de las familias, que esta exigencia económica lo que iba a hacer es que sí vamos a querer obtener, porque también nos la han vendido, ahí tú quieres que te la compres, y no quiere decir que no tengas un buen estilo de vida, sino que nos han vendido que si tú obtienes ciertas cosas te vas a sentir de determinada manera, olvidando, inclusive tú hablaste de la pirámide de Maslow, se está invirtiendo por esta confusión que tenemos inclusive en las prioridades de vida. Y la economía está siendo tan importante para las familias, que es importante, pero sin un punto de equilibrio que hace creer que entonces lo que tus hijos necesitan ya ni siquiera es tu tiempo, es tu dinero y cuestiones afuera de ellos que los hagan sentir de determinada manera, pero el ser humano no es lo que necesita, ¿o sí? Bueno, necesitamos por supuesto recursos para cubrir necesidades, pero ¿qué necesidades, verdad? Por ejemplo, esto que tú dices, estaba platicando con uno de mis participantes y varias cosas, y entre ellas me planteó algo que me pareció súper interesante, muy interesante. Por cierto, acabo de mandarme la liga del libro y sigo esperando. Ok, por si lo estás escuchando, porque te lo vamos a subir al rato a su Facebook también de Lauro, eres tú, manda la liga. Entonces, lo que él decía es esto, él lo planteaba como que los niveles, 2 primeros niveles de Maslow ya no estaban, y en la discusión el consenso y la conclusión a la que llegamos fue, no, es que sí están, los 2 primeros niveles de Maslow siempre van a estar, ya está comprobado que la pirámide de Maslow funciona y así es, varios estudios lo han hecho. Entonces no es que no estén el primer nivel de necesidades fisiológicas y el segundo de seguridad. El problema está en que lo damos por hecho. ¿Que ya está per se? El acceso a los recursos es tan inmediato hoy día o se ha vuelto tan sencillo para la mayoría de las clases sociales. Hay muchas otras que todavía lo carecen, desafortunadamente, pero en muchas clases sociales el acceso a los recursos es tan sencillo, es tan inmediato que ya los damos no solamente por hecho, sino que los demandamos. Y entonces no nos damos cuenta que se tiene que luchar por las cosas, que debe haber cierto sacrificio y tiene que haber resiliencia.
Ese es un problema con generaciones actuales. ¿A qué te refieres con el sacrificio y la resiliencia? Porque el sacrificio ¿cuál es la palabra? No nos gusta la palabra sacrificio porque de pronto a la gente se imagina, no sé, el sacrificio yéndote de rodillas, que duele tanto que entonces mejor te lo evitas. Lo hemos confundido. Sí, buen punto. ¿A qué me refiero por sacrificio? A esta conciencia de que las cosas no son de inmediato y yo tengo que poner algo de mi parte para que estén las cosas. Fíjate, a mí me gusta una definición de sacrificio que dice el sacro oficio. Es un oficio sagrado. Y si le cambias algo, dices, caray, entonces a ver, platíquenme de eso porque sí me importa. Significa que eso que estás haciendo lleva, sí, una recompensa, pero también lleva todo un proceso de responsabilidad. Claro, totalmente. Mira, por ejemplo, se quejan mucho. Es que mira todo lo que tiene. Yo no tenía celulares, yo no tenía televisión, la cantidad literaria. Es tanto tiempo, ¿verdad? A ver, punto número 1, ¿quién se lo dio? No. Así es. Segundo, y lo más importante, decían, es que yo no tenía un celular. No, ¿cuánto costaba un celular cuando tú eras niño? ¿Qué facilidad había para acceder a eso? Yo todavía recuerdo el juguete tecnológico que fue un boom en mis tiempos, fue el Game Boy, el primer videojuego. Yo pensé que me ibas a decir el fabuloso Fred. Ese estaba bien padre, ¿verdad? Sí, pero no es tanto el Game Boy. No te tocó el Atari. ¿Cómo no? Yo sí tuve Atari. Ok. Pero no era portátil. O sea, había niveles. Sí. Entonces, por esto de la portabilidad y demás, era un juguete muy caro. Sí. Muy pocos niños lo traían. Pocos. Y era un gran sacrificio para muchos papás, o era buen indicador de que la familia era de muy, muy buenos recursos, ¿verdad? En fin, económicos, por supuesto. ¿Qué sucede hoy día? ¿Cuánto cuesta un celular? Que es muchísimo más poderoso y potente que un Game Boy. ¿Cuánto cuesta? Y es muy fácil hacerte de él, está al alcance de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando no lo tengo, viéndolo tan al alcance, ya lo demando. Ok. No, es que lo debería tener, está sencillo tenerlo, pero aún cuando me lo quitan, ¿por qué? Si es algo que todo el mundo trae, que todo el mundo tiene, ya lo empiezo a demandar. A ver, espérate, es que el que tú tengas algo tiene que venir de algo que tú diste. O sea, y no es que, porque me acuerdo mucho y es más, si puse atención en mis clases, no es educar, recompensa, regalo, tú haces, yo te doy. Tiene que ver con el valor que le enseñas al otro de lo que está obteniendo, ¿cierto? Exacto, porque eso va a traer la responsabilidad. Eso es lo que tú decías hace un rato, es con responsabilidad, claro. Es que si te dan nada más las cosas, si de ahí te van, ¿qué responsabilidad vas a tener sobre ella? Y espero no ser muy descabellado, pero vamos a poner un ejemplo macro y muy importante, nuestro país. ¿Qué responsabilidad, de manera general, no quiero culpar a nadie? Y no vamos a entrar en asuntos políticos para que nadie se nos ofenda, no es el espacio. Pero vamos a ser honestos, ¿qué tan responsables somos del uso de los recursos naturales? Poco, porque está al alcance de... Porque hay abundancia. Pero el día que no hubo gasolina, ahí te platico. Exactamente. Entonces, se pierde la responsabilidad. Yo lo debo tener y lo puedo derrochar porque no soy responsable de él, no lo debo cuidar. ¿No? Entonces, se pierde la responsabilidad. Y tú también decías, en esta cuestión del sacrificio, desde esta perspectiva de responsabilidad, y decías resiliencia. ¿Cómo es que no estamos enseñando la resiliencia a nuestros chavos? Precisamente así, al tener acceso inmediato a los recursos. O sea, esas dos van junto con pegar. O sea, es tan fácil que ni siquiera... fíjense, hasta en una cuestión de tiempos, ya los chavos, bueno, yo no sé si antes éramos así desesperados, pero
No tanto porque lo que tú decías, teníamos que esperar para hacer una llamada hasta que llegaras a tu casa, te llamaban. Y ahora te enojas hasta tú como adulto si no te lo trabajas eso. Se enoja porque no te está contestando el mensaje, si ya te vio, ¿no? O sea, si ya te vio en el WhatsApp, ¿no? Porque la inmediatez ha hecho que lo demandes, que lo exijas, que ya no te comprometas y que ni siquiera tengas la paciencia de esperar 5 minutitos, 1 hora que te contesten. Fíjate, ese ejemplo es muy bueno. ¿Por qué no me contestas? A ver. ¿Tú qué hiciste para que yo te contestara? O sea, perdóname, con todo respeto, el celular es mío. El tiempo es mío. Las actividades que estoy desarrollando son mías. O sea, nada más porque tú mandas un mensaje. O sea, ya lo demandas. ¿Por qué? Porque hay esa accesibilidad. Y detrás de fondo es ¿por qué no estás para mí? Si yo quiero que estés para mí en el momento que yo lo digo, en el momento que lo exijo, porque eso va a significar que te importo. Pero ya ahí vienen otros rollos, ¿no? Ya de confianza, de cuestiones que no has trabajado. Y eso me estás diciendo que están haciendo como estos puntos determinantes de qué está pasando con nuestra juventud, pero también nosotros como adultos, ¿qué estamos haciendo por entonces darle la certeza? ¿Cuál sería, resumiendo todo esto, Lauro, y con qué nos vamos, con qué herramientas el día de hoy nos dejas para poder decir, bueno, me importa darle certeza, pero no desde esa certeza que yo te voy a dar la certeza porque te lo voy a hacer? También creo que eso nos está pasando, de como ya no nos gusta que se equivoquen, o por ejemplo, no sé, todo el mundo te lo has encontrado, que te responden, ¿y tú qué quieres con tus hijos? Que sean felices. Y nos hemos comprado tanto el rollo de que sean felices, que no los dejamos que lloren, que les duela, que si se pegaron, se soben y vayan hasta por el curita. Nosotros vamos, no, que no te duela, te pongo el curita y te doy el analgésico. La falta de capacidad de levantarse, ¿no? Porque pues tienes mucha madre o tienes mucho padre, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué herramientas tenemos? Ustedes, es que dicen que nadie vende pan frío, ¿verdad? Entonces van a decir que es a lo que yo me dedico. Yo tengo una gran bendición. A mí no me pasó como suele pasar en muchos casos, que aquí es donde yo trabajo y entonces compro la marca. Primero compras. Yo conocí la marca y dije, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar para ellos. Pero de manera general, lo que yo les invitaría es, busquen herramientas que sean de corriente humanista, que no sean conductistas, que no recaigan en premios y castigos. Eso es crítico. Porque son controles externos y no va a dar resultado. Ahora hay muchas corrientes que quitaron los castigos y entonces se están basando en premios, y el gravísimo problema es que estamos cayendo en esto de dar. De lo contrario, el otro no lo hace. ¿Y dónde está la motivación interna? No, y aparte, esta cuestión de la porra constante, y yo no digo que no, y creo que es importante hablar de la autoestima, de la comunicación correcta, pero les aplaudimos hasta lo que no han hecho. Y ahí no va a haber una cuestión de logro. No estamos hablando de competencia, porque Gordon lo tiene muy claro, pero la cuestión del logro, de que tiene que ver conmigo, esto que logres sí es importante, ¿cierto? Sí, fíjate, este punto me parece muy interesante. Hace poco, nuestras redes sociales las hace uno de nuestros instructores, porque nuestra corriente es tan especial y poco conocida que hay que ser cuidadosos en cómo nos comunicamos, ¿no? Y gente que no la conoce la puede confundir, en fin. Entonces él hace una publicación y le dije, oye, tuve un choque de valores con la publicación que hiciste, choqué con ella. Y dice, ¿por qué? Lo que había publicado es, no te preocupes por ser el mejor padre, o por ser el padre perfecto. Una cosa sí había publicado, no te preocupes por ser el mejor padre, solo haz el mejor esfuerzo, una cosa así. Y entonces le dije, a mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque se malinterpreta y caemos entonces en, pues yo me esforcé y hasta donde llegué. Entonces esto fue lo mejor. Pues ahí estuvo, ¿no? Sí, y se puede caer en una
de mediocridad. Así. O sea, para lo que te alcanza son 10 pesos. Y donde le cayó el 20 fue cuando yo le pregunté, ¿tú no quieres ser el mejor padre para tu hija? Sí, pero así me contestó. Y le dije, ¿ves que sí? ¿Cuál es el problema? Que en ese miedo al fracaso, entonces decimos, no, pues no te preocupes si fallaste, mira, lo hiciste. Lo que importa es el esfuerzo. Una gran lección que yo me llevé una vez fue de Usain Bolt. Ajá, el corredor. El corredor, así es. Y entonces, él tuvo 2 salidas en falso en un mundial y lo descalificaron. Y entonces, ya sabes, hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Y era la primera pregunta de todos los entrevistadores y con esa le tiraban. Y me encantó su respuesta y demostró por qué él había llegado a donde había llegado. Dice, a ver, espérate, soy un ser humano, me equivoqué y tengo que aprender de eso. Ni modo, perdí esa competencia, no fui campeón, ni modo. Lo que yo tengo que tener claro es que me debo preparar para que no vuelva a suceder. Entonces imagínate si le dicen, no, es que no pasa nada, todo muy bien, no está bien. Soy consciente de que perdí la competencia, me preparé para ello y no lo logré. No cumplí el objetivo. Y entonces ahí viene la diferencia. Te preparo para que lo proceses. Y entonces alcances el éxito o nos vamos a quedar únicamente en, ay, no pasa nada, vamos a aplaudir todo. Hay que ser cuidadoso con eso. Que ahí está el punto donde lo acabas de describir con todo esto que hemos platicado, donde nos hemos perdido como en esta cuestión de la paternidad. Fíjate, nos pregunta Angelines, ¿qué opinas de la confusión que ahora es el materialismo y el consumismo tan grande que hay en estas generaciones jóvenes? Todo y sin perder nada, su eslogan, doy tiempo de calidad. Solos necesitan, y los niños realizarme a costa de lo que sea. Me está hablando de esta cuestión de la paternidad, el tiempo de calidad, o sea, y lo dice, fíjate, ahí yo me acuerdo mucho que lo escuché con Gordon Training, que es de decir, y nos decías, el tiempo de calidad, no me acuerdo exactamente, lo explicaste, es una justificación para no comprometernos en nuestra paternidad. Bueno, cuando no nos queda de otra, mira, el tiempo siempre tiene que ser de buena calidad, ¿verdad? Sí, porque puedes decir, ay, es que estoy 24 horas, pero estás en el fe y no estás donde tienes que estar. Exacto, tiene que haber un equilibrio, hay que ser muy cuidadosos con esto, entre el tiempo que nos damos a nosotros y el tiempo que les damos a nuestros niños y a los demás. Esto nosotros lo sustentamos en 2 teorías. La primera, la pirámide de Maslow. O sea, debo cubrir mis necesidades fisiológicas, después sentirme seguro y entonces ya voy a lo social. El 4º nivel es éxito para llegar finalmente a la autorrealización. Entonces sí tengo que empezar por mí. Debo tener mi copa lo suficientemente llena. La otra teoría que nosotros manejamos son los 3 tipos de tiempo, así le llamamos. Todos nosotros tenemos 3 tipos de tiempo, así es como invertimos nuestra vida, nuestro tiempo. Tiempo a solas, tiempo 1 a 1 y tiempo de actividad. En el tiempo de actividad es cuando estamos ya con 3 o más personas, estamos recibiendo varios estímulos y podemos activarlos o desactivarlos, o atenderles o no atenderles, de acuerdo a cómo lo vamos requiriendo. Ese es el tiempo de actividad. El tiempo 1 a 1 es el tiempo de calidad. Y después viene también el tiempo a solas, que también hoy día nos suele faltar bastante, estamos mucho en el trabajo. O deja tú, estoy a solas, pero vienen las redes, ¿no? Eso no es a solas. No me lo estoy dando a mí, no me estoy enriqueciendo, ¿verdad? No me estoy nutriendo. Tampoco vale los maratones de Netflix. Así es. O sea, son el tiempo a solas. Así es. O el tiempo 1 a 1 cuando estamos así. No, pues no es 1 a 1, estás con el celular, estás en una cena con tu pareja, o tu hermano o tu hermana, pero nada más viendo el celular, ¿no? Entonces no se está enriqueciendo, no se está fortaleciendo la relación, que sería el tiempo 1 a 1. Una cosa muy importante, todos nosotros tenemos diferentes porcentajes de esos tiempos, o requerimos de diferentes porcentajes, y lo mismo va a pasar, o esto va a pasar entre madre e hijo. La mamá va a necesitar
quizás más tiempo uno a uno o más tiempo a solas que el niño. Viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos diferentes seres humanos. Lo que es un hecho es que todos tenemos los 3 tipos en diferentes porcentajes, ¿sí? Y cuando no cumplimos a suficiencia a lo que nosotros requerimos cada uno de los tiempos, empezamos a buscar diferentes alternativas para cubrirlos. Muchas veces, como ya es una carencia y es algo problemático, las maneras en que los buscamos no es la mejor. ¿No? Porque estamos supliendo. O sea, no compensamos ni siquiera, suplimos con algo que ni siquiera tiene que ver con esa ausencia. Así es, sí, totalmente. ¿Con qué nos vamos el día de hoy? Le mando un abrazo a mi querida Yasmina Aguirre. Hola amiga, ¿cómo estás? Elsa Medina también, y sí, nos está mandando un abrazo Maga. Y también el día de hoy nos dice mi querida Ale que excelente tema, que nos manda saludos. ¿Con qué vamos concluyendo el día de hoy? Sobre todo, me gusta cómo lo pones en la mesa, lo clarificas y también nos llevas a ese punto de darnos el espacio para poderlo comprender, no solamente entender, porque entiendes acá, pero si no lo comprendes acá en las acciones, en lo que es la congruencia, no tiene una función específica, no funciona. Hay que aterrizarlo. Totalmente. Bueno. Investiguen, como ya decía, yo les recomiendo herramientas de corriente humanista. ¿A ti cuál te gusta? Yo la única que conozco que realmente se mantiene en el humanismo sin caer directa o indirectamente, bien o mal, mayor o menor grado, en el conductismo es el modelo gordo. Okay. Es la única que conozco que realmente pone a operar esta manera de relacionarnos sin premios ni castigos. Nosotros estamos para ayudarles, se pueden entrenar con nosotros por supuesto, pueden recurrir a nuestra bibliografía. ¿Y con qué más nos vamos? Esto que yo hablé de los 3 tipos de tiempo, no lo echen en saco roto, es una habilidad que solo necesitas comprenderla y es súper sencilla para llevarla a la práctica. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Se levantan los niños 6:30, 7 de la mañana. Levántate, báñate, vístete, a desayunar, arregla tus cosas, súbete al carro. Llegan a la escuela, fórmense o métanse al salón, saquen libros a trabajar, salen a recreo y están en actividades con sus compañeritos, se meten y siguen trabajando. Exacto. Llegas por ellos a la escuela, súbete rápido que quiera comer, vamos a comer, termino de comer, prepárate porque la actividad extraescolar, van a la extraescolar, regresan, ahora la tarea. ¿En qué momento? Pero ¿en qué momento tengo tiempo uno a uno, tengo tiempo para mí? O sea, si tú te pones a pensar de las 8 de la mañana que entró el niño a la escuela, a las 4 de la tarde que empieza a hacer la tarea, porque estuvo en extraescolares y después la comida y empezó a hacer tarea, son 8 horas de trabajo sin parar. Es tiempo de actividad sin parar. Ni los adultos lo aguantan en el trabajo. ¿No? Pero ve como que, o sea, lo que de pronto pensamos como sociedad que es lo que vale, entre más llena la agenda, más productivo, más efectivo y más exitoso. Así es. Entonces, a ver, ¿qué necesita? Tiempo a solas. No se va a morir por 15, 20 minutos de relajarse y que después regrese a hacer la tarea. No pasa nada. La va a hacer inclusive más conectado, porque nivela sus tiempos. Entonces, yo les dejo este concepto, esta habilidad, pónganlo en práctica y créanme, es oro molido. ¿Dónde pueden seguir esto? Ya posté en la página de Gordon Training México. Ahí te pueden, ¿y a ti te pueden seguir? ¿Tienes fanpage, amigo? ¿O nada más el Facebook? Tenemos el Facebook, Gordon Training México, es la misma página web, así nos encuentran. Y personalmente, Lauro Macías Ortega. Okay. Así me encuentran en Facebook y ahí estoy a sus órdenes. Y bueno, y tenemos la oportunidad, también estos se pueden hacer en línea, porque últimamente en nuestra comunidad, como no nada más está aquí en Querétaro, ahora sí que estamos por el mundo mundial, también hay entrenamientos en línea o tiene que ser presencial. Sí, ha crecido mucho la demanda de entrenamientos en línea, son muy útiles, pero por la naturaleza de nuestros cursos no. Yo les digo a la gente, a ver, ¿tú irías a un curso de navegación por internet sin conexión a internet en esas oficinas? No pasa.
Tú vas a ir a un curso de comunicación y de relaciones humanas sin contacto humano directo. No sé. No podemos. Bueno, la ventaja es que como están en todo el mundo, en tu país, seguramente eso sí te puede hacer labor porque estar conectado con el equipo internacional de a quién dirigirte. Y lo que pueden también hacer es ser autodidactas. Tenemos 2 libros, pueden estar en contacto con nosotros. Como entrenamiento no lo hacemos en línea, pero no podemos echar en saco roto las bendiciones de la tecnología. Nos podemos poner en contacto donde quiera que estemos, compartirnos información y compartir comentarios, eso sí, con todo gusto. Pues ahí está, Lauro, gracias. Cris Dalgo desde Ecuador nos manda abrazos y saludos, gracias. Y bueno, pues Elsa Medina también. ¿Y con qué frase nos pedimos el día de hoy, Lauro? Bueno, que hagamos esa reflexión. ¿Qué estoy modelando y cuánto tiempo le estoy dedicando? Así de sencillo, así de práctico, así de fácil. Y bueno, pues gracias como siempre y gracias por este hermoso reencuentro que mira, el tiempo como es relativo, ¿no? Porque pasa un tiempo que ni lo sentimos y que miren, es volvernos a conectar de esta manera. Y también recuerden que ya se pueden suscribir a nuestra página de YouTube, Elvia Gómez Vivienda en Equilibrio. Tenemos muchas sorpresas próximamente, estamos trabajando en otros proyectos, pero vamos paso a paso compartiéndote la información útil que transforma nuestra vida. Gracias a mi querida tribu, en verdad, gracias por su amor, su cariño, por conectarse con nosotros todos los días. Mañana viene José Alberto Díaz, nuestro especialista en trastornos de ansiedad y depresión, para platicarnos sobre estos temas. José Alberto Díaz. El jueves viene Jerónimo García Centeno, nuestro sexólogo taoísta. Vamos a retomar el tema de la alquimia del amor con uno de los que a nivel no solamente nacional sino internacional ha sido como el mayor expositor de la alquimia del amor, del Tao del amor, así como lo denomina. Lo vamos a tener el jueves. Esta semana les traje, es semana de estreno, porque regresaron caras nuevas, fueron buenos reencuentros. Y el viernes traigo a mi especialista de Feng Shui, Marta Fajardo, que nos va a hablar de cómo iniciar nuevos ciclos desde el Feng Shui. Así que mucho que compartir. Y nos toca este fin de semana diálogos endocéntricos, ya lo saben, empezamos desde el lunes bien tempranito. Para los que me preguntaron con la colaboración de allá en la radio, no la grabé directamente para Facebook porque fue por teléfono, pero ya estamos organizando el audio para que lo podamos subir y la puedan disfrutar, porque les compartí en vivo la reflexión de dar un paso y lo que tenía que ver con los nuevos retos. Así que este espacio, aquí tienes todo lo que necesitas para brindarte la información útil que transforma tu vida. Para mí un privilegio y en verdad me siento honrada porque nuestra querida tribu se expande, crece y nos compartimos. Vámonos, Lauro, ¿quieres agregar algo? Agradecer infinitamente la compañía de todos nuestros amigos allá en la lejanía y a ti, por supuesto, encantado de este reencuentro. Ay, qué hermoso. Ojalá se repita con mayor frecuencia. Sí, tú me avisas. Lo que vamos a hacer es, si anda aquí, lo vamos a aprovechar, y cuando se baje del avión también. Pues muchas gracias, Lauro. Vámonos, mi querida tribu, con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprendería. Sin la que yo soy tú, tú eres yo.